pasó de orar por las ofrendas, así que vamos a tener un tiempo de oración por las ofrendas. Bueno, oremos. Padre, gracias por tu provisión siempre. Gracias, Señor, porque no nos desampara, como dice tu palabra. Sea nuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Dios, porque nunca nos hace faltar. Tenemos abrigo y sustento, así que debemos estar contentos con eso, Señor. Gracias, Dios, porque aún teniendo sustento y abrigo nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos y también nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Gracias, Dios, por tu provisión. También, como cantábamos, fiel mayordomo seré, ayúdanos a ser fieles, Señor, en nuestra administración, que no seamos malos administradores, que reconozcamos lo que tenemos que darte a ti, según lo que tú nos hayas bendecido, Padre, durante la semana, durante el mes, que podamos dar con liberalidad, con alegría, y que si hay alguien aquí que tú pones en el corazón de dar, que sea así, Señor, que dé con alegría, porque tú amas al dador alegre. Si alguien no tiene alegría, Señor, tú no lo amas, porque alguien que está enojado o dándolo simplemente por compromiso. Pero a la misma vez, Señor, ayúdanos a tener fe al dar, Padre. Que demos con fe, confiando como esa viuda pobre que dio todo lo que tenía y confiaba en que tú lo vas a proteger, que tú lo vas a proveer, sostener. Y así es, Padre. Cada vez que damos, Señor, demos con fe, sabiendo que no damos lo que a nosotros nos sobra, sino lo que tenemos, te lo damos a ti. No ofreceré sacrificio que no me cueste nada, dijo David, sino que ofreceré sacrificio que cueste. Así que alabado sea tu nombre, por siempre, en ese dar. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo esta iglesia. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tiempo de la palabra, tiempo de la enseñanza bíblica. Y como le dije, tenemos un paréntesis, un espacio de tiempo de hablar sobre el tema de la familia o sobre temas, asuntos relacionados a lo que yo estoy viendo en la materia del seminario. Y uno de los asuntos o contenido es acerca de los jóvenes, ¿no? De los adolescentes que están atravesando ese tiempo en su vida y algunos pensamientos o ideas equivocadas que tienen en cuanto a la vida. Y por esa razón elegí tres pensamientos que no necesariamente son propios del adolescente, sino que se manifiestan en cualquier momento de la edad, en cualquier momento de la etapa de una persona. Hay esto, pero pienso que cuando uno es adolescente, joven, tiene aún es arraigado ese pensamiento de manera más fuerte que tal vez cuando uno ya ha experimentado ciertas situaciones que le hacen, como quien diría, abrir los ojos y ver, no es así, no es como yo pensé, claramente no es así. Así que vamos a orar para proceder a la enseñanza del día de hoy. Y el título es Pensamientos equivocados de los jóvenes. Pero como le dije, no es solamente de los jóvenes, sino es también de todos. Así que si vos no sos joven, porque claramente acá no todos son jóvenes, adolescentes, claramente pasa eso. Y digo, aún esta palabra es para vos, amén. La palabra es para vos, porque dice que no vuelve vacío. Así que te animo a que puedas estar prestando atención a la palabra para escuchar y poder aplicarla a tu vida. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de compañerismo, comunión, Señor, que hay. Que tú estés hablando en los corazones a través de esta enseñanza, que estés también exhortando, Señor, a través de tu palabra, a través de las historias que vamos a ir viendo, ilustraciones, que puedan, Señor, tocar los corazones. Ayúdame a ser claros, Padre, y que podamos ser, que tu palabra, Señor, pueda ser transformadora en los corazones de cada uno de los que están aquí. Tú sabes su condición, tú sabes cómo están delante de ti espiritualmente,
Y te ruego que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que hoy pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Que le cambie su corazón, Padre. En nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén. Y para el primer pensamiento del día de hoy, en esta mañana, es, por ejemplo, se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 17, y dice: creer que la vida se encuentra afuera. Creer que la vida se encuentra afuera. O creer que uno puede encontrar la satisfacción fuera de Dios. Ese sería el concepto teológico. Pero vemos que en Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos allí, vemos que no, que la persona que quiso alejarse de su papá para disfrutar de una vida que él no vivía, y vemos que se chocó con una realidad o se vio envuelto en una realidad que no era agradable para él y no era sostenible, sino que iba a llegar aún más a una desesperación y a una necesidad más grande que lo que él pensaba que iba a vivir. Así que vamos a ver la primera, que es creer que la vida se encuentra afuera. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 17. Vamos a leer el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces vemos en la primera parte de esta historia de que Jesús utiliza, son 3 parábolas junto a esta, relata cómo Jesús vino a buscar y se alegra por aquellos que encuentran que están perdidos. Eso es, pecadores que están perdidos, así como nosotros estábamos perdidos, y viene Jesús y nos encuentra y nos salva. Amén. Así como la moneda, la dracma, viene, la oveja, la moneda, viene y salva, y dice que hay mucho gozo en el cielo. Ahora también en esta tercera habla de alguien que tenía 2 hijos, uno, el mayor, se había quedado en su casa, y el menor dice que pidió lo que le correspondía, como legalmente. Y a raíz de eso, de obtener, bueno, ¿quién diría? La plata, el dinero, toma un viaje, hace un viaje. Y él se fue de casa, lejos, una provincia apartada, dice, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, se alejó totalmente de su padre, ¿verdad? No, o sea, es como que al tomar esa decisión, es decir, él dijo: me voy, y me voy bien lejos. No quiero saber nada de mi papá, de mi mamá, no quiero verle más. Parecía como que tuviera cierto enojo, un cierto rencor, un cierto resentimiento hacia su papá, y por esa razón toma la decisión de irse, y de irse lejos. Amén, ¿me están siguiendo? Porque ese es el texto, ¿o no? Pues veo que, o sea, leyéndolo, veo eso, que se fue a una provincia lejos. Entonces, muchas veces jóvenes piensan, o tal vez vos habrás pensado, que no pueden ver más a los padres porque le han dañado, y le han dañado en algo que él consideraba que era, que él debía hacerle, como quien diría, un bien, pero en realidad le hizo un mal. Y en realidad, en el pensamiento de un joven o un adolescente que quiere hacer lo malo, y viene su padre y le dice: mirá, esto no se puede hacer, acá en casa no se puede vivir así. ¿Y cómo lo toma?
lo toma como diciendo, me está prohibiendo, es como un policía, es como alguien malo. Pero en realidad no, está cumpliendo el rol de la autoridad que Dios le otorgó a quién, al padre y también a la madre. Amén, es así. Ella te dio autoridad, vos sos papá, te dio autoridad de parte de Dios. No absoluta, no suprema, porque la autoridad suprema, ¿quién es? Dios, es así. Pero sí te dio cierta autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia. Pero él agarró y se fue. Probablemente él tomó esa decisión por el hecho de que me prohíben hacer ciertas cosas y porque no me aman, y entonces lo tomó de ese lado. ¿Por qué? Porque vemos que él no podía vivir la vida en la casa de su padre como él quería. Porque él inmediatamente se fue, ¿y qué hizo? Dice que malgastó sus bienes viviendo, ¿de qué manera? ¿De qué manera vivía? Perdidamente, ¿ok? Perdidamente vivía. Vivía una vida perdida, o sea, una vida desordenada. Y más adelante, si ahí vamos a ir leyendo, cómo él la malgastó. Así que él en su casa no podía vivir de esa forma. Entonces, él se fue lejos, y probablemente esa decisión fue a causa del rechazo que tenía hacia la vida anterior, de estar, como quien diría, reservado, de que no le permitían vivir su vida o no le permitían vivir libre en cuanto a sus deseos y placeres. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. El libro del Antiguo Testamento tiene el nombre de un profeta que es Samuel, alguien central, protagonista en los primeros capítulos, y vamos a leer cómo se encuentra en una situación Samuel en la cual Dios le habla, Dios le dice una visión, una profecía a Samuel. Y esta es la profecía. 1 Samuel capítulo 3, versículo 12 y 13. 12 para entrar en contexto. Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y verso 13 dice lo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado, ¿a quién? A Dios, y él no los ha estorbado, ¿ok? Él no los ha estorbado, o sea, como que él era un padre permisivo. Él permitía que sus hijos anden de manera inicua, de manera mala. Y si ustedes leen el capítulo 22, capítulo 2, un capítulo anterior al capítulo 3, vemos que sus hijos realmente hacían cosas malas y estaban ministrando las cosas sagradas en cuanto a los sacrificios, en cuanto a la ofrenda, al holocausto. Y Elí conocía eso, y él, por el texto que leímos, dice, él no los estorbaba. Es decir, él no los confrontaba. Él no estaba ahí para oponérsele firmemente. Entonces, veo que este padre, que en la parábola, vemos que este padre no dijo, mirá, o sea, te doy lo viene, pero no podés vivir de esa forma perdidamente acá. O sea, y él por eso se agarra, se va y se va a una provincia apartada, y allí, lejos de su padre, empieza a vivir una vida perdida. ¿Qué te digo esto como papá? Digo, vos tenés que seguir poniendo límites. ¿Amén? Tenemos que decir, límites. Y si alguien quiere vivir una vida perdida, que no sea dentro de tu casa, que no sea como Elí, que dice que no se estorbaba. ¿Ok? Es decir, bueno, o sea, vas a ser amado, vas a ser bienvenido, pero hay límites, hay reglas. No puedes vivir una vida perdida, como vivía el hijo, bueno, la palabra del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. Ahora, él vivió una vida perdidamente. Ahora, entrando a eso, ¿qué sería una vida perdida? Bueno, leyendo varias historias en el Nuevo Testamento, vemos, por ejemplo, que había la enseñanza, la historia de Lázaro. Dice que había un rico que dice que hacía banquete todos los días, ¿verdad? Y Lázaro aún quería comer, ahí la migaja que caían se peleaba con los perros.
Vemos esa vida de, como quien diría, de exceso. De exceso de los placeres, de la carne, de la comida, de la bebida. Y vemos acá que también tiene exceso en placeres sexuales. Por ejemplo, en versículo 30 del capítulo 15. Esto es siempre en Lucas capítulo 15, el texto que vamos a estar viendo por este momento, este pensamiento equivocado que tienen los jóvenes, ¿verdad? De creer que la vida se encuentra allá afuera. No, en su casa no pueden estar así felices, sino se encuentran disfrutándolo afuera, buscar su satisfacción afuera. Y de un concepto teológico, personas, pecadores, pensando que lejos de Dios pueden encontrar satisfacción, y están equivocados. Bueno, entonces, verso 30 dice lo siguiente del capítulo 15. Pero cuando vino tu hijo, o sea, el hijo menor, que ha consumido tus bienes con, ¿qué cosa? Rameras, dice. Has hecho matar para él el becerro gordo. Acá vemos al hijo mayor quejándose, y como él fue el hijo menor, o sea, su hermano, fue tratado bien cuando él consumió sus bienes con rameras. Es decir, él tuvo mucho exceso, tuvo abusos en su vida, y lo que encuentra es eso, una vida perdida. Él estuvo, como quien dirá, reservándose en la casa de su papá, y cuando agarra y se va a aquella provincia apartada, lejos de su padre, ahí se entrega a todos los placeres, ¿verdad?, que él podía disfrutar. Y también algo para agregar, él podía disfrutar de esos placeres, tanto comprar, no sé, hacer banquetes, tal vez todos los días, hacer fiestas con sus amigos, pagarle. Porque uno cuando tiene plata muchas veces hace eso, ¿verdad? Que dice, bueno, lo quiere pagar, yo te pago, así de una actitud buena. Pero hay muchos, por ejemplo, he visto famosos y deportistas que agarran y dicen, bueno, yo pago todo. Y es como, siente ese placer de decir, bueno, se gana el aprecio de todos por medio de esa actitud, de esa acción. Vemos que él tenía con qué. Porque él recibió ¿qué cosa? Los bienes, ¿verdad? ¿De quién? De su papá. Lo que vemos también es esto, que él podía disfrutar del trabajo, del esfuerzo, de todo el sacrificio, ¿de quién? De su papá. Y él lo malgastó, ¿no? Él, prefirió, él en su forma de actuar, él vio la recompensa antes que el sacrificio. Él se salteó, él no trabajó, no se esforzó para obtener lo que su padre le podía dar. Y él pudo disfrutar de todo eso a raíz de ¿quién? A raíz del trabajo de su papá. Entonces, esto es un paréntesis porque no es el punto de la historia de Jesús. O sea, Jesús está queriendo decir, mira, cómo alguien que vive perdido puede entrar y encontrar salvación en su padre, realmente. Pero vemos un paréntesis, digo que no le des la recompensa por dar recompensa a tu hijo. O si sos criado, porque yo también fui hijo, muchas veces uno puede querer anhelar la recompensa sin esforzarse. ¿Ok? Pasa eso. Decir, quiero el premio sin esforzarme por obtener eso. Y vemos el patrón en Dios, en la creación, que Él dice, ¿cuántos días trabajó Él? ¿Cuántos días trabajó? O sea, ¿cuántos días duró la creación? 7. No, 6, ¿verdad? Y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Muchas veces jóvenes quieren descansar primero y después trabajar, ¿verdad? ¿Quién es ese patrón? Pero en realidad vemos que Dios, ¿qué hizo? Trabajó primero y después descansó. Y pasa eso, que está dominado ese pensamiento de decir, bueno, lo hago después. Primero disfruto de estar durmiendo, disfruto de esto y pospongo y querer la recompensa primero antes que el sacrificio. Vemos que este joven, el hijo, fue necio,
porque no vio el sacrificio de su papá, que se levantaba todos los días a las 5 o 6 de la mañana para ir y hacer los trabajos hasta la tarde o hasta el oscurecer. No vio eso, no le importó, la malgastó. La vivió de manera perdida, entregándose a los placeres. Entonces tengan cuidado en ese sentido de cómo están formando a sus hijos, cómo lo están criando, si están dándole primero la recompensa sin el sacrificio, porque si hacen ese mecanismo, él va a pensar de esa forma y se va a criar de esa forma y va a creer que todo se puede obtener así sin esfuerzo, sin sacrificio, sin trabajo. Va a querer descansar primero y después trabajar. Y se va a ver envuelto en problemas. Lean Proverbios. Proverbios dice claramente cómo, por ejemplo, el perezoso desea y nada alcanza, porque para alcanzarlo hay un trabajo, un esfuerzo. Entonces, este hombre realmente disfrutó los placeres, pero ¿a costa de quién? De su papá. Vivió una vida perdida. Sus padres, pero también otra cosa que podemos notar acá, sus padres no lo obligaron a quedarse, ni tampoco a volver. Versículo 14, porque ahí dice que desperdició su bienes viviendo perdidamente. Así finaliza el versículo 13. Ahora, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, wow, ¿no? Que llegó, o sea, realmente, todo, dice, todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, ahí vamos a frenar. Aunque el padre quería que regrese y no quería que se vaya, no lo obligó a quedarse. No le dijo, vos te quedás acá y vas a hacer lo que yo te digo, no vas a ir a ningún lado. No, le dio esa autonomía, parece que tenía una edad ya avanzada, de decir, bueno, me voy. Y bueno, si se quiere ir, se va, ¿verdad? Esta vez rompió el corazón al padre. Le dolió mucho el corazón a su papá de decir, bueno, se va y se va lejos. No sé qué va a pasar con él. No tengo ningún contacto porque no hay teléfono, no hay nada. Y se fue. Pero él no lo obligó a quedarse. Tampoco, cuando él se fue, lo obligó a ¿qué? A volver. No vemos acá el padre convenciéndole, diciéndole, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, volvé, vení. No vemos eso al padre haciendo exacto. ¿Quién tomó esa decisión? El hijo. Miren el versículo 16. Ya teniendo hambre y estando apacentando los cerdos, trabajando con los cerdos, verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Quién llegó a esa conclusión, a ese razonamiento? El hijo. ¿Con la influencia del padre? No. Él solamente se acordó de cómo vivían sus padres, cómo él atendía a sus trabajadores, su familia, cómo estaba. Realmente sus trabajadores, los siervos, estaban realmente bien. ¿Cuánto más su hijo? Y él ¿cómo estaba él? Mal. Tenía hambre y quería comer encima de animales inmundos, porque los judíos era prohibido acercarse y tener contacto con animales inmundos, y el cerdo era un animal inmundo. Hasta el día de hoy ellos no pueden comer cerdo, porque es uno de los animales prohibidos, inmundos. Por eso Pedro, cuando vio la visión, dijo, no, yo nunca he comido animales inmundos. Y dijo, Pedro, mate y come. Lo que yo llamo limpio, lo que yo he limpiado, limpio es, no lo llames inmundo. Entonces un judío tenía un rechazo hacia ese tipo de animal. Pero él ya estaba perdido, ella estaba, como quien diría, tocó fondo, le faltaba para comer, vio la necesidad, y en medio de esa humillación, dice que volvió ¿en qué? En sí. Volvió en sí, recapacitó, se dio cuenta, entendió, le hizo como quien diría un clic para darse cuenta y decir, no, yo no puedo estar acá, no puedo seguir así, tengo que cambiar, tengo que ir ¿a dónde? A la casa de mi papá. O sea, no puedo seguir de esta forma, porque si no, o sea,
voy a morirme de hambre. Realmente tenía hambre. ¿Han experimentado hambre? ¿Alguno de ustedes? Uno experimenta hambre, ¿no? Bueno, yo no he experimentado el hecho de decir, gracias a Dios, todo el día sin comer, al menos que uno sea, no sé, ayunando, pero no porque te ves con la necesidad de decir, no tengo que comer, pero el hambre está, esa necesidad, cuando te hace ruido en la panza, uno se acuesta y te hace ruido, ¿no? En la panza. Y bueno, él tenía realmente esa sensación, esa necesidad, y no tenía para comer. Lo que le digo es que si, por ejemplo, venía el padre y le mandaba un cheque o a través de un mensajero y le mandaba plata, ¿el hijo iba a volver? No iba a volver. Él iba, bueno, todavía puedo pagar, puedo seguir haciendo esto, puedo comprar para comer, y después mandarle el mes siguiente y al mes siguiente. No, tal vez no iba a volver el hijo. Él lo dejó. Digo, vos te fuiste, bueno, ahora tenés que arreglártela, y ahora después en esa necesidad entra en sí y dice, bueno, volvé. Y esto en el sentido espiritual, no estoy diciendo que esa es la forma en que uno procede, que es como si algo que trasladarlo al punto físico o de las familias. Pero lo que sí vemos es esa conducta del padre, decir, bueno, él está ya viviendo una vida perdida, ahora está sufriendo las consecuencias de vivir una vida perdida. Porque eso es lo que vamos a ver después, que un joven piensa muchas veces que no hay consecuencias, pero él está sufriendo las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones, de manera deliberada, porque fue una conducta, fue un patrón. No es que una noche, pum, ya está. No, realmente él lo hizo durante un tiempo prolongado. Pero su papá lo dejó. Y te digo que eso genera, por ejemplo, cuando alguien que está esclavizado al pecado, alguien que está ya siempre yendo al pecado y tiene ese patrón se podría decir, ahora lo llaman adicciones o vicios. Está ahí. Leí un libro que basado en Génesis, la historia de Jacob. Muchas veces hay facilitadores, y los facilitadores son las personas que aman, porque querer hacerle un bien le hacen un mal. Es decir, el padre, si hubiera sido un facilitador de una conducta errónea y equivocada, si él venía y aparecía y le daba, nada, no puede estar así, te voy a dar de comer, aunque él por su amor lo hubiera hecho, pero él dijo, no, o sea, ya está, se fue, no sabía nada, o sea, realmente estoy haciendo una hipótesis. Pero por ejemplo, Jacob, él se fue de su casa por causa de la mentira, por causa del engaño, y él estuvo en la casa de Labán, su tío, y dice que trabajó durante 20 años. Dice, él al final, en Génesis 31, hablando con Jacob, dice que él sufría el sueño, él sufría el hambre, él padecía el frío, el calor, él experimentó todo eso, cosa que en la casa de su mamá, él ¿dónde estaba? Siempre en su casa, adentro. Dice que era un hombre de casa, de estar en su hogar, no estaba ahí en la intemperie. Entonces, lo que digo es que es necesario que algunos que están, o sea, cuando están viviendo de manera perdida, dejarlos. Que si ellos no quieren volver en sí, hay que dejarlos. Porque la persona tiene que volver en sí para decir, quiero ayuda, quiero estar ahí, quiero cambiar, no quiero seguir de esa forma. Y muchas veces, lamentablemente, es cuando ya se chocan contra la pared, ¿no? Cuando ya han tocado fondo, como este hijo. Así que no sean facilitadores, porque tal vez en el afán de amarle, en el afán de querer protegerle, de proveerle, le van a poder hacer un mal. También vemos la conclusión, porque ya puse, cuando están afuera de su casa viviendo perdidamente deben experimentar necesidades de todo tipo, para que se den cuenta de que sus padres son valiosos. Bueno, eso también es verdad. Él empezó implícitamente valoró el esfuerzo y el trabajo de su papá. Es decir, bueno, me fui porque tal vez lo hizo por enojo, por un sentimiento de me voy,
me voy lejos. Pero después cuando se vio la necesidad dijo, mirá, allá está mi papá. O sea, realmente lo vio como algo valioso, como decir, o sea, sí, es verdad, me enojé y me fui, estuvo mal, pero allá está mi papá, o sea, está ahí y puedo acudir a él. Realmente lo vio como una opción de salida. Qué bueno eso, qué bueno que si vos como padre, tu hijo te puedan ver así, decir, puedo acudir a él, ¿verdad? Puedo ir a él, saber que no me va a rechazar, saber que puedo recibir ayuda en el momento en que estoy perdido y ya quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien, decir, quiero ir a él, puedo acudir, qué bueno, amén, si son un papá o una mamá así, amén. Así que jóvenes, es necio pensar que si uno está alejado, y no solamente jóvenes, sino también de adultos, de todo tipo, dice, jóvenes, es necio pensar que si uno está alejado de Dios, vivirá bien, porque esa también es la enseñanza. O sea, si uno piensa que alejado de Dios va a obtener satisfacción en los placeres de este mundo, estamos equivocados, erramos. No se puede tener una vida satisfactoria, una vida alegre, llena, lejos de Dios. ¿Ok? ¿Amén? No puedo tener. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción del espíritu. Y miren que Salomón obtuvo todo, pero al final dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, vacío. Porque él decidió vivir una vida lejos de Dios, lejos del Señor. Y es por eso las necesidades profundas del alma y de otras bendiciones que Dios da no van a ser nunca suplidas. Dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener que sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. ¡Wow! Una agua ilimitada que Jesús puede ofrecer a todo aquel que va y toma y bebe de esa agua. ¿Has bebido de esa agua? Espero que sí. Espero que estés en Cristo, porque solamente Cristo es el que va día tras día, va a llenar tu alma. Los placeres o las cosas que este mundo te pueda dar, que algunas cosas son lícitas, algunas cosas son buenas, no todo es pecado. La comida es buena, el tener una familia es bueno y tener un trabajo es bueno. Pero si uno pone su dependencia y su sentido de propósito en eso y pensar que eso le va a llenar, está equivocado. Porque el único que puede llenar tu alma es ¿quién? Es Jesucristo. Él es el único que puede llenar tu alma. Así que si pensás que vivir una vida alejado de Dios vas a estar bien, no. Necesitas pensar que estar en comunión con el Padre es lo fundamental. Tenés que volver al Padre. Tenés que ir a Él, tenés que acudir a Él. No sé cómo está tu alma hoy, no sé cómo estás. Tal vez nunca conociste a Cristo. Te animo a que puedas conocerle a Él como Señor y Salvador. Pero si ya has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y sos hijo de Dios y estás alejado de Él, volvé al Padre. ¿Qué esperás? ¿Esperás estar comiendo con los cerdos? Ahí queriendo desear algo de la comida de los cerdos, ¿querés estar allí? Llegar a ese punto, volvé en sí, date cuenta que siempre el Padre Celestial te va a estar esperando. Después dice esto, versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No sé si pueden pensar conmigo esta imagen. Dice que su padre lo vio desde ¿qué? De lejos. Yo me imagino que cada mañana salía su papá a mirar el horizonte, a ver si su hijo se aproximaba, ¿verdad? A ver si en una de esas apareció su hijo, aquel hijo que tanto amaba, aquel hijo que estaba dispuesto a dar su vida por él.
y se aproximaba. Es como cuando uno está esperando un mensaje o está esperando una llamada de alguien y está ahí expectante de que le manden ese mensaje o esa llamada, ¿verdad? Él estaba ahí, su papá, esperando. Y dice que cuando él aparece, lo vio. ¿Y cómo fue la reacción de su papá? ¿Fue de rechazo? No, no fue de rechazo, para nada. Fue de afecto, de mostrarle su amor. Verso 21, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, no sé si notan en el versículo 21, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que él había ensayado, lo que había dicho, se había dicho a sí mismo, lo que le iba a decir a su papá. Pero le dijo toda la frase. No dijo toda la frase. Porque él dijo, hazme como uno de tus jornaleros, en versículo 19. Esa parte, ¿su papá le permitió que lo dijese? No. Tal vez su papá no sabía que le iba a decir eso, pero ahí nomás lo cortó. Dijo, para, vamos a vestirte, vamos a preparar, vamos a hacer fiesta. Y versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es salvado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, nunca Dios a sus hijos va a tratar como un jornalero. Porque la identidad que tenemos como hijo va a ser siempre, es incondicional. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Dios. No es que se rebaja la condición por haber pecado. Si uno va a Dios, realmente Él va a tratarte como su hijo. Porque nunca va a dejar de ser su hijo. Los padres, al igual que este padre, deben propiciar un hogar de amor. Deben propiciar un hogar de amor donde el abrazo sea algo común. De agarrar a tu hijo y abrazarle. Decirle, estoy con vos, contá conmigo, estoy a tu lado, no estás solo. Dice que en esa cultura se echó sobre su cuello y ¿qué? Y le besó, ¿verdad? Una muestra de afecto. Decirle, Tomás, te amo. No es que fue, sabías que iba a venir. Sabías que iba a venir. ¿Viste? Yo te dije que ibas a pasarla mal, que iba a derrochar tu bien. ¿Viste? Bueno, vení, dale, pasa. No fue esa actitud de él. Agarró, fue y le besó. Dice, vení, vamos a hacer las cosas bien, vení, vamos a hacer fiesta. Él va a su papá porque pensó que su papá le iba a recibir. ¿Cómo sos vos como papá? O sea, cuando tu hijo se equivoca, ¿verdad? Cuando tu hijo peca, decís, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer eso? Espero que no, que haya esa muestra del Padre, una muestra de amor, de decir, mirá, hay una segunda oportunidad, estoy contento. Y darle un abrazo. Las consecuencias, bueno, ¿cuál fue la consecuencia? Que desperdició que su bien, ¿verdad? O sea, eso. Pero bueno, después, como dice, la plata puede generarse de vuelta. Pero la cuestión es que lo más importante era que Él estuviese a su lado. Así que, joven, no piense que lejos de Dios la vida es fácil, lejos de Dios la vida es satisfactoria. No. Y lejos de tus padres tampoco. Cuando tenés una edad, no digas, me quiero ir de casa, me voy. Simplemente porque no se hacen las cosas como vos querés. Hay esa sensación, ¿no? De decir, me voy. ¿No? De muchos jóvenes, tal vez acá no es el caso, pero muchos dicen, bueno, me voy de casa. Es lo que quiere. Y cuando los padres le ofrecen todo lo que le ponen, pero solamente le ponen, ¿qué cosa? Límites, ¿verdad? Le ponen límites y ellos no quieren respetar eso.
no quieren seguir las reglas. Entonces, como no pueden tomar el control y el poder y el dominio, dicen, bueno, como yo no puedo controlar, no tengo poder acá, me voy. Nadie me va a controlar a mí, nadie me va a dominar. Yo voy a hacer mi vida, no voy a hacer la vida como ustedes quieren. No, están equivocados. Me voy. No, espero que no sea así tu pensamiento. No sea tu pensamiento de esa forma. El segundo pensamiento equivocado, y esto va a ser más rápido, es creer que uno tiene mejores ideas. Y acá lo vamos a terminar. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3 al 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3 al 11. Libro del Antiguo Testamento, libro histórico del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 12. El hijo de Salomón, que toma el reinado, unificado, las 12 tribus, la recibe Salomón y a él le hace una propuesta. Era el siguiente, versículo 3 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, ¿quién es tu padre? Salomón. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué había hecho Salomón? Había edificado el templo y había edificado también una casa muy linda. Verso 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablaréis, ellos te servirán, ¿para qué? Para siempre. ¿No le parece lo que dijo Jesús? Si alguno quiere ser el primero, debe serse ¿qué? Servidor de todo, ¿verdad? Verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. El menor dedo de los míos, ¿cuál es? No, el menor dedo de los míos. Es más grueso que los lomos. ¿De quién? De mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Ven la contrariedad de la respuesta? Vemos de los ancianos cómo era la respuesta. Humilde, ¿verdad? Una respuesta humilde. Y que a través de la humildad y del servicio hacia el pueblo, él iba a recibir la lealtad de ellos. Pero vemos que los jóvenes tuvieron otra idea. Una idea mejor, una respuesta más mejor. ¿Pero qué tenía en su mensaje? Tenía orgullo, soberbia. O sea, el menor dedo de mis dedos, de mis manos, es mayor, más grueso que los lomos de mi padre. Pará, Roboam, ¿qué sos? O sea, vemos ahí una soberbia, un orgullo, un ego. Y eso es lo que ¿a quién hizo caso él? ¿Qué piensan? A los jóvenes. ¿Y cuál fue el resultado? División. Dijeron, vos no vas a reinar, nosotros no vamos a ir. Y se alejaron, las 10 tribus se fueron. Y no hubo división. Por él seguir otras ideas. Y lo que te quiero decir es eso, que despreciar el consejo de los sabios, y sabios experimentados, muchas veces lleva a caer o a chocarse con la dura realidad de las consecuencias de malas decisiones. Así que
Sé sabio, joven. Sé sabio, escuchar a los ancianos. Yo también tengo que escuchar a los ancianos experimentados, ¿verdad? Aquellos que te quieren aconsejar con la palabra de Dios, e incluso con experiencias que han vivido, porque han transitado lo que vos transitas. Y te dicen, mirá, no vayas por ahí. Mirá, no hagas eso. No, a mí no me va a pasar. No, bueno, yo soy más inteligente. Yo soy más, como dice la palabra popular, más vivo, ¿verdad? No soy como vos. No. Realmente yo voy a evadir eso. Y después, ¡pum!, termina tropezando con la piedra que su papá, que un mentor, alguien le ha dicho, mirá, fíjate esa piedra. Y él dijo, no, yo puedo. ¿Verdad? Entonces, vemos esto, que muchas veces chicos y chicas están siempre pensando en que tienen mejores ideas, mejores planes o mejores respuestas, mejores soluciones que un anciano, su papá o su mamá le están aconsejando. Así que seamos no solamente jóvenes, de manera general, seamos humildes en querer recibir el consejo de alguien que te está diciendo con conocimiento, no sin conocimiento. Alguien con conocimiento está diciendo, mirá, fíjate, no decir, no, yo tengo otras ideas, tengo otras soluciones, otras respuestas. No, porque muchas veces te vas a chocar con la mala decisión, consecuencia de la mala decisión. Así que seamos sabios, sé sabio, joven, sé sabio, escuchá y no seas orgulloso. Vamos a hablar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Dios porque vemos en ti y en Cristo un Salvador grande, maravilloso, y vemos en ti un Padre amoroso que no nos ha despreciado, aún sabiendo lo que yo he pecado, sabiendo lo que yo he fallado, Señor. Tú nunca me rechazas, que si vamos con un corazón arrepentido ante ti, tú nos vas a recibir. Señor, que haya aquí corazones arrepentidos, Padre. Corazones que quieren volver a tener comunión contigo, que no quieren estar alejados de ti. Señor, haz que vuelvan en sí, que no experimenten tocar fondo para darse cuenta que necesitan de ti, Señor. Porque muchas veces ya no se puede volver atrás las cosas. Te ruego, Dios, para que abran los ojos y entiendan, Señor. Abre mis ojos también, para que veamos la necesidad de estar contigo. Te ruego, Dios, que tú sigas guiándonos, acompañándonos, y también poner en práctica que tenemos que escuchar, de no creer que tenemos todas las respuestas y tenemos mejores respuestas, porque lo que Salomón dijo, lo que ya fue, eso es lo que será, y no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, Señor, que podamos prestar atención a aquellos que ya vivieron y quieren dar consejos o sugerencias, que no seamos como Roboam, que decía, el mejor dedo de mis manos es más grueso que los lomos de mi padre. No, Padre, sino que seamos humildes y actuemos, Señor, en mansedumbre y queriendo hacer las cosas según lo que te agrada. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Sigue guiando este domingo, en el nombre de Jesús. Amén.